Buenas noches a todos los que nos están escuchando por aquí, por Borinquen Radio, la poderosa WBQN, transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico, y estamos en el programa Directo al Punto, en el segundo segmento de la noche de hoy, que es Directo a la Justicia, y me acompaña el querido amigo licenciado Carlos Rivera Santiago, quien fue ex fiscal y también ex secretario del Departamento de Trabajo, y estará con nosotros esta noche analizando los interesantísimos temas que tenemos para ustedes en el día de hoy. Buenas noches, licenciado Rivera Santiago. Buenas noches a todos los que nos sintonizan aquí en Borinquen Radio, así que muchos temas interesantes para discutir en la noche tarde de hoy. Definitivamente, en el día de hoy estamos nuevamente fungiendo como moderador y panelista, porque todavía la compañera Adajitza Cortés está convaleciendo, así que le deseamos pronta recuperación y todo que Definitivo. salga excelentemente bien. Y entonces, en el día de hoy, ¿qué temas tenemos, Carlos? Mira, yo quería empezar contigo. No sé si hay algún radio prendido por ahí, Carlos, porque no soy yo, no soy yo acá, o es la transmisión, pero bueno, vamos a ver. Ajá, no, es por el otro lado. Ya lo. Ajá, y aquí se nos une también en la noche de hoy el licenciado José Torres Nolasco. Licenciado Torres, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Francisco Sánchez, licenciado Carlos Rivera Santiago, y a todos. Saludos, buenas noches. Bueno, pues el primer tema que vamos a introducir en el día de hoy es definitivamente, hay que hablarlo y no somos faranduleros, pero esto es necesario que lo discutamos desde un punto de vista jurídico, ¿verdad? No un punto de vista del chisme ni de lo que los demás hacen, sino de un punto de vista distinto. Y es evidentemente el juicio que culminó en el veredicto en el caso de Johnny Depp versus Amber Heard, un caso que se estaba viendo en un tribunal superior en Virginia, donde se vio, es un caso donde se radicaron por parte de Johnny Depp 3 causas de acción por difamación en 3 distintas ocasiones. Hay una reconvención, pero lo que la gente le llama por ahí una contrademanda, ¿verdad? De Amber Heard, en este caso, en un cargo de difamación que no lo hizo directamente Depp, sino que se le atribuye a uno de los abogados de Johnny. Y en este caso, ese jurado emitió la semana pasada un veredicto otorgándole a Johnny Depp en una demanda que originalmente se radica por 50 millones de dólares por parte de Depp. El jurado otorga 10 millones de dólares en favor de Johnny Depp y 5 millones por daño punitivo, 10 en compensatorio y 5 en punitivo. Por otro lado, esta señora Amber Heard había reconvenido, como dijimos, por una cantidad de 100 millones de dólares. El jurado falló en su favor en el cargo en que reconvenciona y le otorga daños compensatorios en su favor por 2 millones de dólares. Y a su vez no otorga ningún daño punitivo. Una vez se otorga este veredicto, los abogados de Amber Heard pidieron una cosa que se llama remititur en términos de los daños punitivos, porque hay un cap en esa jurisdicción en Virginia que los daños punitivos no pueden sobrepasar los $350,000, que es lo que manda la ley estatal, ¿verdad? En eso prevaleció, por lo tanto, Johnny Depp quedó con un balance positivo de 10.350.000, más le tenemos que restar los 2 millones que tiene Amber Heard a su favor, y entonces al hacer la compensación, Johnny se queda con 8.35 millones como consecuencia de esa acción, y queremos discutir eso con los queridos amigos de la audiencia. Licenciado Torres Nolasco, te dejo en el uso de la palabra y luego vamos a escuchar al querido amigo licenciado Rivera Santiago. Adelante, José. José, tienes el sonido apagado. Ahora sí, te estoy escuchando perfectamente. Recuerdo un titular de la prensa de Puerto Rico que decía que ella expresó: tengo el corazón roto y el bolsillo también. El bolsillo también. El bolsillo También. también, después que emiten una sentencia de 8 millones de dólares en su contra. La realidad es que se le afecta, se conmociona a cualquiera. Es un juicio que duró mucho tiempo. Estamos hablando de 2 personas, tuvo mucho tiempo en la prensa, pues son 2 personas públicas y que trastocaron, el juicio trastocó otras personas
los medios. Sé que trastocó al dueño de Tesla, se me olvidó el nombre también. Entonces, si puedes subir un poquito más el audio, yo estoy teniendo un poco, yo te estoy oyendo bajito, para poderte escuchar. Mejor ahora. Ahora, mucho mejor, definitivamente. Ahora también un poquito más duro. La realidad es que trastocó a varias personas de los medios de juicio y pues tuvo mucho fervor porque fue público completo, estuvo televisándose básicamente todo el juicio, se televisado, vimos la prueba y demás. Jurídicamente hablando, pues aquí siempre ella tiene derecho a apelar la situación. Esto fue por jurado, que yo lo veo un poco complicado la apelación, no vi o no percibí, ¿verdad? Por lo mucho, lo poco que seguí el caso, no percibí algún error de derecho que pudiese justificar una apelación. Lo demás es apreciación de la prueba, que evidentemente hay bastante deferencia a los jurados. Y esto ocasiona en el ámbito pues, de las películas y demás, puede quizás resaltar nuevamente la figura de Johnny Depp, que había sido trastocada después de todas las alegaciones de Amber. Más allá de eso, yo por lo menos no tengo mucho más que abundar. José, perdón, Carlos, en este caso, fíjate que lo vio un jurado, como bien dice José, sabemos que la apreciación del jurado es importante, en este caso es un petit jury. Cuando uno ve un caso civil en los estados, que se permite ver casos civiles por jurado, si el jurado es de menos de 12, tiene que concurrir por unanimidad. Esa es la regla en los estados y es la regla que se aplicó aquí. Eran 5 varones, 2 mujeres, otorgaron esa compensación. Licenciado Rivera Santiago, tu apreciación de posibilidades de éxito en una apelación, ¿cómo viste pasar la prueba en el caso? ¿Concuerdas con el jurado? Yo no quisiera decir ninguna, pero definitivamente, y quizás viendo desde el punto de vista jurídico, vemos el contraste precisamente de lo que es un caso por jurado a nivel civil, que en Puerto Rico sabemos que, ¿verdad? En las cortes estatales no se ve por juicio por jurado, solamente en las salas criminales. ¿Verdad? Y el que ha trabajado juicio por jurado sabe que tiene su forma de trabajarse, es sumamente distinto. Los jurados son, muchas veces uno no sabe cómo va a reaccionar. Y en ese sentido, pues en un caso civil debe ser todo un reto, precisamente este tipo de alegación. Tenemos 2 personas sumamente, ¿verdad? Famosas, todo el mundo las conoce mundialmente. Así que esa deliberación de ese jurado debe haber sido sumamente interesante. Sobre la apreciación de los hechos, sabemos que los abogados hacen sus alegaciones, se presenta una prueba, pero ese estado mental de cómo ese jurado ata los hechos, llega a unas conclusiones, da por establecido unos hechos o inclusive unas teorías legales, es lo que entonces mueve esa balanza hacia un lado o hacia otro. Aquí pues vemos el resultado, obviamente a favor de Johnny Depp. Sabemos que hay una parte que no va a estar de acuerdo. Sin embargo, para poder de alguna manera revocar ese jurado, tiene que haber un error manifiesto, tiene que haber habido algo en ese proceso judicial que deje sin efecto ese veredicto. Así que algo que por lo menos de lo que yo he visto y he reseñado del caso, no lo seguí de ver el caso en la televisión, sí a nivel mediático, en los periódicos, pues no veo nada, no encuentro ninguna razón. Habría que ver qué apelación, si alguna, y cuál sería ese argumento de derechos, porque lo único que entraría al tribunal es una situación de hecho o un error caso que se haya cometido en el manejo del caso, que entiendo que eso no debe estar ocurriendo. Mira, los expertos están indicando que quizás la única posibilidad que le ven a una apelación es que se disminuya la cuantía del daño. Y entonces, por otro lado, hemos visto que yo creo que yo escuché las instrucciones que le brindó el tribunal al jurado, porque sabes que, obviamente, todos sabemos, aquí somos abogados los 3, que en los casos, en verdad, en que se trata de figuras públicas, que eso no está en controversia en este caso, se le someten al jurado 3 cargos, 3 counts, o lo que se dirían causas de acción, para traducirlo bien. Y entonces la juez instruye lo siguiente: señores del jurado, son 3 instancias en que se alega se difamó. Primera instancia, esto es lo que se indicó. Si usted cree que eso es difamación, los jurados anotaron que sí. Segundo,
sí hubo aquí, se actuó por parte de Amber Heard, que hubo malicia real. O sea, que al decir lo que Amber Heard dijo, lo hizo con grave menosprecio a la realidad, a la verdad, que es lo que exige, ¿verdad?, la casuística norteamericana desde aquel caso de New York Times. Y entonces, por otro lado, le pregunto a ambos, voy a empezar con José, eso por un lado, en términos de cómo el jurado, ¿verdad? Lo más que se ataca en esto son las instrucciones. Me parece que la juez fue bastante precisa en la normativa que rige esto. Y por otro lado, el hecho particular de que, por un lado, tienes aquí nuevamente un planteamiento que se hace y que lo venimos viendo nosotros desde varios casos que en Puerto Rico han inclinado la balanza duramente para la defensa de los casos de violencia doméstica. Y es que, oye, no, las mujeres no son las víctimas exclusivas de la violencia de género, ¿verdad? Sino que los hombres también, y tuvimos aquí un Johnny Depp que tuvo el coraje de iniciar una causa de acción en contra de esta señora que le había perjudicado en su carrera, y muchos expertos dicen, independientemente de lo que ocurre en la apelación en términos de que le bajen la cuantía, esto es una victoria para Johnny Depp desde el punto de vista que él obtuvo lo que él quería. José. La realidad es que yo entiendo que pueden haberle otorgado $1 millón. Para él no es diferencia eso. La opinión pública de él ha cambiado totalmente, ha resurgido nuevamente su figura, que se había visto lastimada. Y te soy sincero, $100 millones, yo creo que es poco dinero en la sentencia, con el efecto que tuvo las expresiones de ella, a nivel de que él dejó de hacer películas. Hubo franquicias que automáticamente, por ejemplo, Pirates of the Caribbean, lo despidió automáticamente y se acabó básicamente las películas, porque él era el eje de esa serie de películas, que fueron varias. O sea que yo creo que 10 millones de personas pudo haber sido mucho más esa sentencia. No creo que baje mucho esa sentencia, pero insisto, pudo haber sido de $1 millón. El efecto que tiene para él es mucho más positivo en su carácter público que en el económico. Y Carlos, en ese aspecto también te digo, las instrucciones al jurado, ¿qué te parecieron? Segundo, el aspecto de si independientemente de se bajen las cuantías en una apelación, Johnny Depp obtuvo lo que quería, porque yo no recuerdo, ¿verdad? Yo vi por segmentos también y no vi la prueba de lucro cesante que se pasó. Si es que se pasó alguna, supongo que sí, que habrá pasado prueba de lucro cesante. Y me parece a mí, como dice José, perdió mucho más de 10 millones. Tiene que haber prueba de lucro cesante ahí de mucho más de 10 millones, pero bueno, eso es lo que bajó el jurado, eso es lo que dijo el jurado. ¿Qué piensa, licenciado Rivera Santana? Definitivamente lo que estaba buscando Johnny Depp, no estoy diciendo más allá de la indemnización, sino era reivindicarse, por llamarlo de alguna manera, ante el ojo público y la opinión pública. Sabemos que estos artistas viven precisamente de su trayectoria, de su carrera, de su buen nombre, así que en ese sentido para él es una victoria. La parte económica yo me atrevería a decir que es secundario, quizás para Johnny Depp. No obstante, sabemos que los daños no son los mismos los daños para Carlos Rivera, los daños para Francisco Sánchez o Torres Nolasco, que los daños cuando uno los cuantifica para Johnny Depp. Así que cuando Johnny Depp, ¿verdad?, si se hace algún tipo de cuantificación de los contratos que dejó de recibir, de las cuantías que a lo mejor pudo haber dejado de recibir por algún programa o lo que fuere, pues debe ser mucho más. Pero yo creo que realmente lo que estaba buscando Johnny Depp lo logró. Era de alguna forma reivindicarse. Él presenta una demanda, él es el que presenta esta demanda. Así que ese análisis él lo hizo previo a la radicación de la demanda. Así que algún daño, alguna situación tan apremiante tenía obviamente Johnny Depp para presentar la demanda y logró prevalecer. Así que yo creo que él en ese sentido estaba de alguna manera reivindicado a nivel público. Ahora habría que ver, como mencionaste, Francisco, a ver precisamente qué ocurrirá con la cuantía, si se revisa esa cantidad o no.
pudiese haber una apelación quizás en ese sentido de verdad, de esa revisión de cuantía, ya sea para aumentarla si es que Johnny Depp entiende que no es suficiente, o la otra parte a su vez si entiende que hubiese de alguna manera algún tipo de situación que minimizaría esa cantidad. Estoy de acuerdo contigo porque también Johnny Depp puede definitivamente ir en apelación por la misma situación, que la cuantía fue irrisoria al lado de la pérdida de ingresos que tuvo, ¿no? Por otro lado, las palabras de esta señora Amber Heard diciendo que está decepcionada, va más allá de sus palabras. Yo vi su testimonio, el examen directo que se le hizo y el contrainterrogatorio que le practicaron los abogados de Johnny Depp, y vi que ella, ¿verdad? Dice que no tiene palabras, tiene el corazón roto, como dice José. Indica que la montaña de pruebas que ella aportó en contra de su esposo no pudo con la influencia que tenía Johnny Depp, que se sentía decepcionada con el veredicto, no solo por ella, sino por las mujeres. Fíjate cómo ella utiliza el discurso de la violencia de género o la violencia contra la mujer, cuando claramente se demostró que esta señora no merece credibilidad alguna, al punto de que es tan mala actriz que cuando lloraba ni siquiera pudo soltar una lágrima. No sé cómo se llora sin lágrimas, pero quizás esa habilidad algunos la tengan. Y entonces también señalan los abogados de Amber Heard que ya eso lastimó tanto a esta dama, de manera tal que tú sabes que ustedes ambos saben que se considera cancelar su rol en la película que tenía una secuela de Aquaman. Se le va a cancelar y que no tendría dinero, dice ella, para pagar una sentencia. Bueno, tendría que declarar una quiebra. Eso lo veremos en el camino, si es que así lo hace, ¿verdad? Porque el proceso operativo está ahí. Pero, ¿qué opinan de esas expresiones en términos, y empiezo contigo, José, de que esto es una derrota para las mujeres, que está muy triste porque ella entendía que como norteamericana, como ciudadana americana y gozando de la primera enmienda, ella ahora se dio cuenta que no puede hablar libre y abiertamente como mujer, como víctima y como teniendo la primera enmienda a la mano, ¿verdad? Y es bueno explicarle quizás a la gente de que la libertad de expresión no es absoluta y que tiene sus limitaciones, y una de ellas es o el daño de la difamación. Adelante, José. Es que vamos, Sánchez, ciertamente la libertad de expresión no es absoluta. Uno no puede, porque vivimos en una democracia y porque tenemos la primera enmienda, no podemos pararnos aquí a decir lo que sea sobre cualquier persona, más sino cuando estas expresiones pueden hacer a esa persona, puede causarle un daño. Eso fue lo que ella realizó. Me da mucha lástima que trate de utilizar este discurso feminista, tratando de hablarlo por los pelos, para tratar de mover ánimos eran públicos, porque ya jurídico. Me dicen de producción un poquito más alto, José, me están diciendo ella, tu voz. O sea, las expresiones de ella lo que puede mover es un ánimo público, porque jurídico no va a afectar nada. Es lamentable que que esté utilizando la figura de la mujer para tratar de justificar lo que hizo, que no veo cuál es el propósito real. La realidad es que me da mucha tristeza que después que pierde, ¿por qué no lo dijo desde antes? Después que pierde, que ella viene a decir pues que porque ella es mujer y demás. Entonces, habla de expresiones de que cuán famoso era Johnny y el efecto que se haya tenido, pero ella no es Juanita del barrio tampoco. Claro. Ella es famosa, ella todo el mundo la conocía también. Quizás no todo el mundo conocía muchas facetas de ella que salieron a la luz pública en este juicio, pero la realidad es que ella era una persona conocida, Y Carlos, en ese sentido, ese nuevo discurso de que esto es un golpe
contra las mujeres, contra la libertad de expresión, y que ciertamente se probó que Johnny Depp tenía influencia sobre unos jurados que nunca conoció, con los que nunca interactuó, con los que simplemente escucharon una prueba que allí desfiló y siguieron unas instrucciones que le emitió el tribunal, la jueza específicamente en este caso. Bueno, primeramente, todas las personas o ciudadanos americanos saben, ¿verdad?, que hay un sistema de derecho. El sistema de derecho no puede ser que cuando me favorece, pues yo lo favorezco, y cuando no me favorece, pues entonces yo no favorezco el sistema. Hay unas normas de juego, unas normas legales a nivel de la sociedad, y cada estado tiene la suya. Y en ese sentido, como muy bien mencionan ambos, primero, no hay un derecho absoluto a la libertad de expresión. Cuando digo que es absoluto, es que precisamente aquella persona que ejerza su libertad de expresión, pero durante ese ejercicio de libertad de expresión debe hacer información falsa o busca de alguna manera ¿verdad?, de alguna forma lastimar la integridad de alguien. Hay esa malicia real, que es lo que en el caso de Puerto Rico igual se habla, que es cuando son figuras públicas, precisamente como son ambos. Pues cuando se dan esos elementos, precisamente existe una acción de daño, una indemnización por esa difamación, que difamación no es otra cosa que eso mismo, dar una información falsa, a sabiendas que es falsa, con la intención de hacerle daño a otra persona. Pues en ese sentido, yo creo que aquí el sistema vio el caso, se vio por el jurado, el jurado adjudicó los hechos, y en ese sentido determinó que hubo una difamación que se realizó contra Johnny Depp y se estableció una indemnización que es lo que corresponde. Yo creo que este juicio o este caso no va en contra de la mujer, no va en contra del hombre. Esto fue un caso que se vio ante unos hechos, se presentó una evidencia en sala, ese jurado se fue a deliberar con esa evidencia que se presentó en sala, de la cual las partes estaban representadas por abogados, hicieron sus objeciones, hicieron todo el trámite legal correspondiente y al final se llegó a este resultado. Así que no podemos ahora, pues como el resultado no nos gustó, pues de alguna manera vamos entonces a desprestigiar el sistema de justicia que tenemos, o que entonces que el jurado son personas que a lo mejor son, ¿verdad?, son legos, pero es que ese es el sistema de derecho que tenemos, precisamente el derecho que tiene todo ciudadano de que sean legos, personas de la comunidad, los que puedan entonces adjudicar estos hechos. Y ese es el sistema, ¿verdad?, que tenemos al día de hoy. Así que yo creo que esas expresiones, yo creo que de ellas más bien son expresiones de, ¿verdad?, de una desilusión, de un resultado que a lo mejor ella no esperaba, pero ese es el sistema de derecho que tenemos, y en ese sentido pues quedó adjudicado y se estableció entonces una indemnización que es a favor entonces de Johnny Depp. Fíjate, yo concuerdo con ambos y desde mi punto de vista personal, la primera enmienda no es carta blanca para difamar. El derecho a expresión legítima es importante y eso es un valor que tenemos que proteger como ciudadanos norteamericanos, eso sin duda alguna. Y siempre lo que manifestemos lo tenemos que manifestar con el convencimiento y con un juicio crítico de lo que decimos, porque no es carta blanca para lastimar a una persona, para degradarla, para humillarla, para ponerla en el escarnio público, como ocurre en estos casos de difamación. A mí me parece a mí esto que es una vindicación precisamente de la primera enmienda misma, de que la tienes que usar, la primera enmienda se usa con responsabilidad, con respeto, y donde terminan mis derechos, comienzan los del prójimo, y ahí es que tenemos que tenemos que nivelar, ¿no? Y no es carta blanca para decir lo que nos dé la gana a cualquier persona particular, en términos de en contra de otra persona particular o en contra de una persona que se considere figura pública, porque el hecho de que sea una figura pública, tampoco hay un derecho o una ofensa tan grave de encajarla, de humillarla y de denigrarla como es la difamación. Así que voy a comenzar, no sé si Dajara quiere ir a la pausa ahora, porque quiero introducir entonces cuando lleguemos de la pausa el caso de la determinación que hubo la semana pasada en contra de José Guillermo Rodríguez, Guillito, en Mayagüez, y lo que hizo el FEI en este caso, y mi proyección de lo que implica, de que entiendo yo que aquí no existe prueba alguna para procesar a el alcalde de Mayagüez. Esa es mi percepción y de verdad los compañeros podrán diferir, otros podrán diferir,
pero yo me mantengo en que no hay caso en que esto es un charade, una cosa que no tiene sentido, ¿verdad? Era interesante cuando los federales dijeron que no tenían Pausa. caso En estos momentos. Vamos a la pausa y regresamos. Y regresamos entonces, volvemos con ese tema. Gracias, Lara. Nadie cubre a Borinquen como BQN. La poderosa. Nos quedamos precisamente para discutir lo que es la situación del alcalde de Mayagüez. Sabemos que hubo causa para arresto en el caso del alcalde, que el alcalde Guillito Meléndez, que en ese sentido hubo causa por la prestación de fondos públicos y particularmente, me corrige el licenciado Torres Nolasco, los hechos como tal fueron de un 9 millones de dólares que se había asignado por la Asamblea Legislativa. Y en ese sentido se le asigna ese dinero de esos 9 millones y es utilizado entonces pues para otro propósito, que fue hacer una inversión, utilizarlo en inversiones y posteriormente, pues entonces de usarlo en inversiones, pues no lo utilizó para lo que estaba destinado, que si mi memoria no me falla, era para hacer una reparación, era un hospital que tenía que hacer o tenía que realizar. Así que lo que hace es que desvía los fondos, en vez de utilizarlos para el propósito establecido en la legislación, él utiliza esos 9 millones para algún tipo de empresa municipal para entonces invertirlos en el mercado de valores. Eso básicamente es a grosso modo lo que ocurre en los hechos. Dejo al licenciado Francisco Sánchez, que estaba de bateador emergente en lo que llegaba el licenciado Sánchez. Qué bueno, qué bueno. Estamos sincronizados porque aquí cualquiera de nosotros puede moderar el programa. Así que estamos listos para eso. Pues mira, ciertamente los hechos son como tú lo dices, se crea una corporación público-privada que se llama MEDI y entonces se utiliza dinero de ese fondo para invertirlo en el campo de inversiones que de hecho no lo prohíbe la ley de municipios autónomos, ¿verdad? Y entonces, por lo que se están pegando es por eso, usar de una partida para otra, eso es algo que los alcaldes hacen a menudo, porque si no, no hay forma de operar, te vas a quedar corto en una cosa y otra. Claro, esto no es una cuestión aquí, ¿verdad? El alcalde se le pintó un sueño por una gente que lo timaron, y fíjate que tienes que ver esto desde un punto de vista que te lo está diciendo un PNP que está viendo esto sin ningún tipo de cuestión política, porque realmente no entiendo que no debe haber causa en este caso, porque simplemente el alcalde hizo una inversión que no la prohíbe la ley y los destinos lo timaron, nadie se dio cuenta de eso. Los mismos federales, cuando radican los cargos federales, la gente que con razón de la gente que lo timó, por razón de la gente que lo timó, que le radicaron allá, ellos mismos dijeron que el municipio de Mayagüez había sido víctima de un timo. ¿eh? De repente se han sacado un caso aquí, como aquel que le radicaron a Wanda Vázquez, que tampoco, nunca le vi el ton ni el son de aquello que radicaron en aquel momento, pero el desenlace fue ese. Aquí pasó la vista de determinación de causa, le imponen una fianza de $50,000 en cada cargo y más a esa directora de finanzas, Yajaira Valentín Andrade. Pero sí, esa muchacha lo que hace es básicamente seguir instrucciones de un superior, ¿verdad? Y dar el visto bueno. No es como que ella le puede decir, ¿y qué vamos a decir? Alcalde, eso está mal, usted está loco, lo están timando. ¿Y cómo ella se va a dar cuenta de eso? No se dio cuenta nadie. No se dio cuenta ni el SEC, el Security and Exchange Commission, no se dieron cuenta los bancos que estaban transfiriendo este dinero, no se dio cuenta el Contralor, no se da cuenta nadie. Hasta que el FBI en algún momento radica contra los timadores porque se dieron cuenta cuando investigaron, espérate, este principal se lo tumbaron. El dinero se recuperó con las demandas que radicó el municipio de Mayagüez en contra de los timadores y lo tenemos y lo tienen de vuelta. Y entonces, pues yo de verdad no entiendo por qué le pides a un alcalde, está bien, tú dirás que lleva, como decían ellos, 29 o 30 años en la alcaldía, ajá, ¿y qué le vas a pedir? Que como a un corredor de bolsa con la licencia Serie 7 esa que puedes hacer magia en Wall Street. Pues mira, no sé, José, sobre ese aspecto, ¿qué me dices tú? ¿Qué le ves a ese caso?
si tú crees que tenga alguna manera de sostenerse en vista preliminar o en juicio, más allá. Estamos en el tribunal de Mayagüez, que cualquier cosa puede pasar. Pero espérate, antes de que te vayas a eso, los radicaron en San Juan. Los radicaron en San Juan. Los radicaron en San Juan, los radicaron en San Juan. Sí. Sánchez, la regla 218 es la de la fianza. Camilo. Sí, esa misma. La regla 218. Y de los acápites, incisos ahí, donde que se utilizan para evaluar la imposición de una fianza, ¿cuál de ellos dice el partido a que la persona pertenezca es pertinente? Porque yo encuentro absurdo una fianza de $100,000 por esos delitos. Evidentemente, cuando se impone una fianza, se tiene que evaluar la peligrosidad de la persona, el delito que se imputa, la capacidad económica de la persona. Vamos a decir que Guillito tiene capacidad económica. El peligro que esa persona de irse de la jurisdicción. Yo no creo que esos delitos afecten ninguno de esos caracteres que yo he mencionado. Me explico. No son delitos que van en contra de la vida de una persona. Yo no creo que Guillito vaya a evadir el proceso judicial que tiene en su contra, máxime cuando ya los federales, que es el cupo, los federales ya dijeron que no veían comisión de delitos de parte del alcalde de Miami. ¿Por qué una fianza de $100,000? Una locura. Yo todavía no lo comprendo. Aquí a personas le radican tentativa de asesinato y le ponen $50,000 de fianza. ¿Se acuerdan fianzas en casos de asesinato de $70,000 y $80,000? Y entonces, eso realmente yo no lo entiendo. Allá la jueza que impuso la fianza y el criterio que haya utilizado, que se olvidan los jueces en ocasiones que la regla 218 tiene un propósito de existir. Y en relación a los méritos que pueda tener el caso, eso estaremos por verlo. Hay que ver si aguanta una vista preliminar. Yo concuerdo con Sánchez, yo no veo mucho mérito en el caso, pero aquí al final del día, vamos a partir de la premisa que pasa de vista preliminar y encuentran causa. Al final del día le da un regaño y que devuelva a los chavos del PEI y le da una probatoria por 3 meses, porque eso es lo que hace el PEI. Exacto. Están radicando una serie de casos que yo no entiendo. Y yo no voy a hablar, me tienen unos citados para el viernes, allí los espero. Tranquilamente, vamos a ver, pero lo que están radicando son cosas que no tienen sentido. Yo creo que esa institución Pues están hablando así del PEI. Si ese caso prospera, que nos tienen el viernes, tenlo por seguro que no nos van a dar, no vamos a cualificar ni para cama bajita. Bueno, eso lo vamos a ver, y me lo tienen que radicar aquí en Ponce, me lo van a radicar aquí en Ponce, así que, y no estoy diciendo que eso va a haber un trato distinto, es que el caso no tiene sentido, ¿verdad? Lo que va a pasar. Pero veremos, los espero. Lo que sí es que, de verdad, es una institución que lo he dicho antes, y lo he dicho yo creo que desde que comenzamos este programa, que en 2 semanas cumplimos 3 años, que es una institución que no le sirve bien a Puerto Rico, que es una institución que ha convertido el sistema de justicia en una majadería, en una cosa que yo de verdad me quedo sin palabras. Y el caso de Guillito es un ejemplo de eso. Y a mí me parece bien que las expresiones del presidente del Senado de que lo apoya, lo mantiene suspendido en lo que el proceso decursa. Me parece a mí que las voces que están pidiendo su destitución están, ¿verdad? Y su renuncia están mal orientadas. Porque hay que analizar el caso en su justa perspectiva para ver lo que hay. Y entonces si alguno de ustedes tiene algo más que decir sobre el tema. Sí. Yo voy a ser quizás el disidente aquí un poco de la situación. Yo creo que desde el punto de vista de derecho, lo que es la malversación de fondos públicos, particularmente lo que dice es que sea, ¿verdad? Se desembolsa un dinero de una manera no prescrita por ley.
Aquí tenemos una asignación de dinero por la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa asigna el dinero para un propósito restricto, para una razón en particular, y se utiliza para otra. Yo uso esto como analogía cuando el gobierno federal te asigna un préstamo o te asigna un dinero para un propósito, por ejemplo, la reconstrucción de una vivienda, un caso de FEMA o cualquier otra situación, y tú coges ese dinero y lo utilizas para otra cosa. Créame que el gobierno federal va a ir tras la persona, ¿verdad? Si utiliza el dinero y si se lo asigna a un estado, a un alcalde, de igual manera, pues puede haber una consecuencia legal también sobre ese particular. Yo creo que estrictamente en derecho es un caso que yo veo y entiendo la malversación. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia de este tipo de casos? Este caso yo lo vería obviamente por juicio por jurado. Claro. Cuando ese caso llegue a un jurado y el jurado no entienda la parte legal, porque la parte legal es una cosa, pero en la práctica dice, pero ¿cuál es el daño aquí? Si el dinero está, se recuperó el dinero, no hubo dinero que se perdiera, pero volvemos desde el punto de vista legal, pues yo sí puedo entender y veo la situación de que se utilizó el dinero de una forma no prescrita, que esa es la teoría del FEI, y obviamente que es un alcalde experimentado, que no es un alcalde de nuevo, ¿verdad? De nuevo nombramiento. Lleva más de 20 años, 29 años creo que lleva Guillito ya en la alcaldía, así que ellos están precisamente argumentando, esto es un alcalde experimentado, conoce lo que es una resolución de la Asamblea Legislativa, que se asigna un dinero para un asunto particular y lo utiliza a sabiendas, utiliza ese dinero para otro propósito que da, ¿verdad? Da la situación que es víctima en ese otro proceso porque utiliza el dinero para invertirlos en los valores que no era el propósito y ahí es que entonces es víctima. Así que yo, ¿verdad? Por lo menos me tiro al charco desde que desde el sentido, desde el punto de vista legal, yo puedo ver la malversación. Ah, ¿cómo lo podemos probar? Más allá de lo razonable y que un jurado lo vea y lo entienda. Esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Si el caso pudiese prosperar o no. Yo sí menciono, ¿verdad? Y digo las cosas como son. Llega a haber sido un PNP, llega a haber sido una persona de otra, ¿verdad? Del Partido Nuevo Progresista. Hace rato la renuncia lo hubiesen pedido, tiene que haber renunciado, probablemente hubiese sido una marcha, una manifestación, y aquí vemos una doble vara, un doble estándar, donde en el caso de él, que no es que no hubo causa, aquí ya hubo causa, y no hay una renuncia en ese sentido. Entonces, ¿cuál va a ser el estándar? ¿Esperamos entonces a la etapa de juicio para esperar a que sea culpable o no culpable para entonces determinar si un funcionario público continúa o no en el cargo? Pues eso no es lo que hemos visto, eso no es lo que ha ocurrido. En su vasta mayoría, una vez la persona le radican y hay causa, ya prácticamente el partido sale y pide la renuncia para darle espacio y que la persona continúe su defensa. Y con renunciar al puesto no significa que la persona está aceptando los hechos o está aceptando de alguna manera su culpabilidad. Pero definitivamente yo creo que la ciudadanía pues ve esta situación y no crea el mejor escenario para la alcaldía, para el municipio y para las personas que residen en Mayagüez. Ese por lo menos es mi ¿verdad? Te fuiste ahí, te fuiste, Carlos, pues José. Que dos aspectos, Sí. Carlos, dos aspectos, Carlos. No sé si, ¿verdad? Cuando se asignan fondos federales, tienen por ley, no es, al final del día es una ley que asigna los fondos federales. No sé si se puede equiparar a una determinación de la Asamblea Ejecutiva, que sería mi argumentación, ¿verdad? Y en lo personal yo creo que debe renunciar. Por otro lado, de forma interesante, yo sé que se pegan o se amarran al punto en que los federales lo investigaron y lo exoneraron. Fueron específicos, si mal no recuerdo, en las expresiones de que investigaron el caso y determinaron que él era una víctima a grandes rasgos de lo que había sucedido. Asumo yo, estoy asumiendo yo, no soy el abogado de Carlos, ni soy asesor legal de Guido, ni nada por el estilo, asumo yo que en eso es que se están aferrando para no pedirle la destitución. No creo que haya mucho más. Evidentemente,
lo veremos. Está interesante el caso. Y veo Mira, yo te voy a... la realidad es que con un jurado que sea unánime, 11-1 lo van a encontrar en cualquier día, porque lo que hay que encontrar es un popular amajado a la pava todavía, que Y con eso lo tranca. 11-1, pero a la patada. Y con eso lo tranca. Yo estoy convencido que este caso, por juicio por jurado, es cuesta arriba, por no decir imposible. Por eso es que hablé de la parte del punto de vista de derecho, pero conseguir un jurado nada más, es altamente probable que diga, pero no vea ni el delito. Como pasa con el asesinato estatutario, cuando pasa en los casos criminales, que a veces ¿verdad? No lo ve, el jurado no entiende esa figura o no entiende una figura, pues altamente probable que ocurra. Por eso es que hablo que estrictamente en derecho, yo sí lo veo, pero una cosa es con guitarra, otra con violín, obviamente al final del día como se vea. Y desde el punto de vista de la renuncia, yo sí creo que debe haber la renuncia porque ya hubo causa y obviamente ese es el estándar que siempre ha habido ¿verdad? En ese particular. Que tendrá su día en corte, pues en su momento lo tendrá, como toda persona que tiene ese derecho. Pero fíjate, ¿y por qué difiero? ¿Y por qué me sostengo en lo que dije desde el principio? Sabemos el desenlace, yo creo que los tres estamos de acuerdo en que conseguir una convicción aquí es muy poco probable. Sí, muy poco probable. Entonces, si eso existe, porque por otro lado hay una figura que, por lo menos desde que yo estudié Derecho y cuando veía como fiscal un juicio, y en los juicios por jurado, cuando se le explicaban las instrucciones al jurado, mire, le decía el juez, la presunción de inocencia cobija a este señor hasta que ustedes se vayan para allá, para el cuarto de deliberar, analicen la prueba y entonces ahí ese es el momento en que ustedes lo deciden. Mientras tanto, y cada día que estemos aquí en el tribunal y cada día que seguimos trabajando en el caso, antes y durante el juicio, la presunción de inocencia cobija a esa persona. Entonces, si esa presunción de inocencia a mí me cobija, ¿por qué entonces con un caso que en una etapa como esta es el de mera cintila? Y yo siempre he dicho, y lo recordarás, Carlos, desde que fuimos fiscales juntos, la cintila es un spark, es una chispa, y esa chispa no tiene que hacer fuego. Y esta chispa aquí nunca va a prender fuego. ¿Ves? Entonces, si esta chispa no va a prender fuego, entonces, ¿por qué destituirlo con una mera determinación de causa que se trata de una chispa, un spark? Así, usted va al Black Law Dictionary, que es el diccionario jurídico más importante, y eso es lo que dice, a spark of evidence. Y eso es lo que se necesita. Y entonces, venir y crear un organismo, como hizo, y lo hizo Luis Fortuño, oye, que voté por él, y las dos veces que corrió voté por él, y tú sabes cómo le admiro, pero lo dañó cuando hace esas enmiendas del FEI en el 2012 y crea la UPAD, la Unidad de Procesamiento Administrativo y Disciplinario. Entonces vienen allí una gente que yo no sé quién y nunca ha conseguido nada en su vida y vienen y se abrogan la facultad, mi hermano, de destituir un alcalde que fue electo por el pueblo. No, esperen a que me lo encuentren convicto. Cuando me lo encuentres convicto y en la expresión del pueblo en un jurado te diga a ti, es culpable, pues en ese momento estamos bien. Pero ahora, con eso, sí, lo que pasa con eso es que, por lo menos lo que yo veo es que precisamente la vara tiene que ser igual para todo el mundo. Entonces no puede ser que cuando hay causa para uno PNP, pues ese hay que quemarlo en la hoguera, ese tiene que renunciar. Cuando es el otro, no, es el mismo estándar. Ahora bien, lo que tú traes es un punto bien importante. El fiscal, la responsabilidad del fiscal no es radicar un caso para cintila. Sí, tiene que tener la cintila, pero tiene que tener la prueba para probarlo más allá de dudas razonables. Si tú no tienes la prueba para probar un caso más allá de dudas razonables, ese caso no se radica. Primero porque estará violando los cánones de ética, yo pienso, de la abogacía, porque el fiscal tiene que tener la prueba, tiene que saber que tiene que tener la prueba para sostenerlo y no va a exponer, porque la responsabilidad de un fiscal de firmar una boleta y una autorización para acusar a un ciudadano en Puerto Rico, eso es una responsabilidad bien grande. Y cuando se ejerce esa autoridad que le da el Estado, pues tiene que tener esa prueba, tiene que ser responsable de someterlo al procedimiento. Ojalá y fuera así, mi querido hermano. Mira, ojalá y fuera así. Disculpa que te interrumpa, Sánchez. El caso más claro
y yo siempre que hablo del FEI traigo este caso, que es el de Wanda Vázquez, en tiempo reciente. ¿Cómo es posible que si tú creías en tu caso, usted procurador, usted fue procurador, ¿verdad, Carlos? Sí. Y Sánchez fue fiscal. Ustedes contéstenme esta pregunta. Si usted cree en su caso, en el caso que radica, y cree tanto en él que piensa que puede prosperar y llevar a una convicción, ¿cómo es posible que en el caso de Wanda Vázquez se radica por declaración jurada, tienes una determinación de causa y tú no te vas en alzada? Si tú crees en tu caso, mueres en la alzada, porque tú crees en tu caso. Precisamente por eso, ¿verdad? Y estamos quizás ahí en sintonía todos. Un fiscal no debe radicar un caso si no tiene la prueba. Lamentablemente hemos visto una serie de situaciones que se han visto en los tribunales donde se han presentado acusaciones, se han presentado denuncias contra ciudadanos. ¿Y qué ocurre? Después no hay la prueba. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que después no hay consecuencias. Y eso es algo que no debe ocurrir. O sea, yo creo que es una responsabilidad bien grande al momento de erradicar una denuncia contra un ciudadano y exponerlo a ese procedimiento, que el Estado tenga la prueba, para probarlo más allá de lo razonable. Y eso lo habíamos hablado con Francisco, ¿verdad? En múltiples ocasiones sobre la responsabilidad fiscal y la inmunidad del fiscal en ese sentido. Así que ellos tienen que tener la prueba más allá razonable para poder radicar. No puede ser por cintila o por la presión pública o por lo que fuera o cualquier otra situación. Mira, Carlos, tú sabes que, y esto yo lo he hablado con José y lo hemos vivido en carne propia después de los hechos de Andrea allá en Cagua, que el Departamento de Justicia hizo lo correcto en el procesamiento de ese caso. Ahí no hubo para mí ningún tipo de actuación indebida del Departamento de Justicia ni de las jueces. Eso lo hemos analizado aquí un montón de veces. Y entonces tú sabes una cosa, que después de ese caso, una mujer mira mal a un hombre, le radican un 3x1 por persecución y te firman una boleta y se la mandan allá al juez municipal, y el juez municipal después de eso, José lo sabe, esto es todos los días, le encuentran causas que resuelvan allá arriba, en la vista preliminar. Y entonces le cogen a ese individuo, les ponen una fianza. Yo me acuerdo una semana después de Andrea, a un muchacho que por mera presencia, el delito era mera presencia, que yo me acuerdo que lo hablé con Torres, mera presencia, le radican un 3x1 por persecución, le meten una fianza altísima, estuvo preso un tiempo hasta la vista preliminar, y entonces cuando se determina no causa en vista preliminar, que la misma juez de vista preliminar se me queda mirando y dice, no entiendo, porque yo no hice ninguna pregunta, la única pregunta que le hice al policía fue, y eso es todo, y a la víctima, y eso es todo, ¿verdad? Nada más que decir, pues nada más que preguntar. O sea, a ese punto llegamos en estos momentos, en estos tiempos en que estamos viviendo, ¿ves? Y eso es a mí, porque otra cosa, por ejemplo, es, ¿verdad? Fíjate estas cosas que pasan. Tenemos ahí el caso que sentencian hoy a una tal Shirley Vera Barreto, que mató a su esposo, le metió un tiro en el cuello, que era teniente de la policía, ¿verdad? Y entonces lo ven por jurado, traen pruebas ahí de síndrome de la mujer maltratada, que es una defensa, no se trata del ciclo de la violencia doméstica, que es otra figura distinta. Y entonces, pues ahí se lo probaron, ¿verdad? Pero el problema es que si es varón, y tenemos que terminar con estos estigmas y no podemos actuar a base de miedo. Lo que tú dices, en el mundo ideal debe ser así. Ojalá y fuese así, que erradiquen los casos entendiendo que el caso se va a probar más allá de razonable. Pues eso no es lo que estamos viendo en estos tiempos y más después de ese evento que te conté, que la cosa ha cambiado, y me dirá José si eso no es así, si eso no ha ido ocurriendo así, ¿verdad? Después de ese caso. No, ese no tiene, nadie quiere asumir responsabilidad, la fiscalía se le hace difícil asumir la responsabilidad para no erradicar cargo, el juez de regla 6 se lo envían y dicen, yo encuentro causa y que lo resuelvan arriba. El de vista preliminar no está en una posición muy distinta, lleva el caso a provocar a tenerlos que ver por jurado en un país en el que la prensa cada día enfatiza más en los casos de violencia doméstica, en que se habla más de los feminicidios y de los hombres abusadores, y entonces eso cada día cala más la psique de las personas en el subconsciente. Esta es la poderosa. Bueno, ya nos estamos yendo. Para nosotros cerrar bien para los que nos están escuchando por el live.
Tú sabes, José y Carlos, no sé si has leído la orden administrativa que tiene el Departamento de Justicia sobre esto, pero si un fiscal Sí, lo he visto. determina no radicar en un caso de violencia doméstica una regla 6, tiene que justificarlo por escrito, tiene que dar razones por escrito, tiene que pedir, consultar con el fiscal de distrito, con el director de la unidad especializada, como con el fiscal de distrito, que dé su aval. Entonces tú dices, pues, ante tanta cosa y tanto escollo, mejor firma una boleta, mándalo para allá y que se determine no causa. Que decía el juez. Y que decida el juez. Y yo lo que digo es que ese tipo de medidas, y de igual manera lo que ha ocurrido con el FEI, con cierto tipo de casos que ha llegado, que a mi juicio son casos que podrán tener la cintila, pero no tienen para probarlo más allá de lo razonable. Lo que hacen es que laceran la confianza del pueblo, es una. Dos, pierden credibilidad, porque cuando un fiscal radica una boleta o radica un caso sin la prueba, literal, pierde credibilidad. Cuando ese fiscal va al tribunal, lo que hace es eso mismo, perder esa credibilidad que tiene ante el juez, ante el jurado, lo que eso se ve. Ahora, y definitivamente el peor de los efectos, más allá de eso, es poner a un ciudadano a un procedimiento que sabe, el propio fiscal sabe, o el sistema sabe, que no tiene para probarlo. Pues para mí, de verdad, definitivamente es inconcebible. Es algo que no debe ocurrir, y coincido con lo que en el caso de los casos de violencia doméstica, el efecto que ha tomado es que se ha convertido casi en un procedimiento automático. Caso que llega de ley 54, no importa la alegación que sea, le va a firmar la boleta y se va. Y ese no es el trabajo de un fiscal. El trabajo de un fiscal es depurar, decir, hay los elementos, no los hay, y no exponer a un ciudadano a un procedimiento que no debería estar expuesto si no hay la prueba. Eso se supone, pero de lo contrario, pues no hace falta fiscal. Se pone entonces, para efectos de erradicar la boleta, sería automático, como solicitar algo por internet. Lo solicita y automáticamente baja la autorización, porque no haría falta entonces el crisol del ser humano. Básicamente es eso. Mira, yo creo que al policía le pueden dar una base de datos. Entra la data de la perjudicada, el nombre del sospechoso, le entra los últimos 4 y te sale la boleta automática firmada. Vaya donde el juez. Y entonces el juez le dan denuncia. Mire, no hable mucho aquí, que después te cortan las preguntas. Bueno, es una cosa que te estoy hablando en las vistas de regla 6. Vamos más allá, Sánchez. Olvídate del fiscal y olvídate del juez de regla 6. Pásalo directo para BP, porque el juez de regla 6 lo que está haciendo es poner una fianza y ya no se más nada. Sí, es ponerte una fianza. Correcto. Es automático. Correcto. Ay, cuidado, porque si la ve, tienes un problema. La fianza va para las nubes. Va para las nubes, exactamente. ¿Cuándo? Yo he entrado a regla 6 y la jueza dice, licenciado, usted habló con la fiscal. ¿Para qué uno puede hablar con la fiscal en regla 6? ¿Para cuadrar la fianza? Esa es la pregunta que hace la juez antes de empezar el caso. Es una cosa absurda. Y la realidad es que estamos viviendo tiempos bien difíciles, pero es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo que le empieza a tocar a los familiares de los jueces. Y entonces es que lo van a sentir, porque como están las cosas, nadie está exento a que se coja un casito de ley 54. Entonces le va a tocar a ellos y van a tener que morderse la lengua cuando le resuelvan de la misma forma que ellos están resolviendo. Y mira, yo te digo una cosa. Yo creo que el fiscal cumple con las cintilas y radica. Yo mañana, por ejemplo, yo tengo señalado 2 reglas 6 en alzada. Obviamente un caso que ya está en alzada está herido. Y eso lo sabemos los 3 por experiencia de vida. Pues algún problema tiene, porque estamos en una alzada. O sea, el Ministerio Público en su primer turno al bate, con una cintila de prueba, claro. Tú sabes que ninguno de los 2 son de ley 54. Es otra cosa. Porque es que en ley 54, el caso si no es ley 54, yo te estoy diciendo, ¿verdad? Que los jueces lo evalúan tranquilamente y sin ningún tipo de ánimo preconcebido, y quizás sin ningún tipo de al que dirán, o si van a cuestionar mi decisión o no. Entonces aquí sabes otra cosa que estamos teniendo un problema. ¿Qué problema? Que tenemos ciertos periodistas amarillos, ciertos comentaristas amarillistas que nunca han pisado un tribunal, no conocen lo que es sentarse en un escritorio, abrir una libreta, llevar tus reglas de evidencia, tus reglas de procedimiento criminal, tu código penal, y que lleves tu defensa articulada, ¿verdad? Para derrotar el caso del Ministerio Público.
Entonces, tú los oyes como si fueran unos bravos de verdad, como si hubiesen pisado un tribunal y fueran allí unos F. Lee Bailey de la vida, ¿ok? Unos Robert Shapiro de la vida, y entonces crean un sensacionalismo, le caen encima a los jueces. Hay gente que dicen que son abogados de defensa y hablan como fiscal en los programas de radio, y critican a los jueces y a los abogados de defensa, y son abogados de defensa. Eso es una cosa que yo me quedo así como estupefacto. Es demasiado complicado lo que está pasando con los casos de 54. Me da mucha tristeza. Y antes había jueces que yo solo planteaba, pues, el problema aquí es que el fiscal no tiene la capacidad de discernir qué caso debe erradicar y qué caso no debe erradicar, y viene a poner la determinación a usted como poniendo la bolita a correr. Y había jueces que se lo decían a mí, había jueces que le decían a los agentes, pero ese es su caso, agente. ¿Y qué investigación usted hizo? Porque hacer las investigaciones que se están haciendo. Ahí hay policías que hacen investigación, pero hay policías que se van. Él me tiró con el sartén, en un cuchillo así de grande, el cuchillo está en la casa, y no fueron a la casa a checar el cuchillo, no fueron a checar el sartén. Bastó con lo que ella dijo. Con eso fueron al fiscal, el fiscal no boleta y por ahí vamos, por ahí para arriba. Los agentes de la policía tan claros y tan cómodos los casos de violencia doméstica, que en su mayoría no asisten a los procesos posteriores, ni a la vista preliminar, ni a juicio, no van. No van. Porque saben que en vista preliminar y no se ocupan la víctima, y se fue con la víctima, y en juicio, con toda probabilidad es un acuerdo, a última hora los llaman si es un juicio por jurado. Estoy de acuerdo. ¿Sabe una cosa? Que hay muchos, la gran mayoría ni se ocupan, como dice José, de buscar pruebas de corroboración más allá del testimonio de la alegada perjudicada. No se preocupan de eso. Olvídate de eso. Yo creo que te oigo. Básicamente, ¿verdad? Quizás de alguna manera atando tanto la situación de ley 54 como lo que estábamos hablando del alcalde, o sea, vemos los extremos, vemos situaciones donde se radican casos casi de forma automática o como preautorizaciones ya hechas, que es un cheque en blanco o una página en blanco para hacer denuncias por ahí para abajo sin ningún tipo de screening, algo que está mal. Y de igual manera, casos donde se presentan al tribunal y no se tienen la prueba necesaria para sostenerlo más ayuda razonable. Ambas situaciones son, ¿verdad?, detestables, porque esa es la palabra, porque estamos exponiendo a una persona a un procedimiento judicial. Y yo creo que, y yo no quiero, ¿verdad?, echar la culpa nada más a un lado. Yo creo que la parte mediática a veces ejerce una presión bien difícil para las personas, para tanto para abogados de defensa, para los tribunales, para los jueces, para los fiscales. Así que a veces los medios de comunicación, cuando te dan esa cobertura, ese caso, como menciona Sánchez, a veces pues hablan como si conocieran desde el punto de vista de derecho, ¿verdad? Muchos de ellos no son ni abogados, sobre asuntos inclusive nosotros tres que somos abogados, nos podemos sentar a hablar de un caso en particular y como pueden ver, a veces tenemos nuestras diferencias de la sesión del derecho. Así que imagínense en personas, correcto, así que imagínense personas que no han estudiado derecho, haciendo opiniones públicas sobre este particular, pues crean el ambiente perfecto ¿verdad?, para que se formen estas situaciones. Lamentablemente, también hay funcionarios públicos, y no quiero categorizarlo, que cuando sienten esa presión pública, pues dicen, mira, yo no me quiero quemar. Pues yo omito causa, o yo radico, o yo estoy por un nombramiento, o yo estoy buscando, ¿verdad?, una renominación, lo que sea. Y esas cosas inciden sobre eso. No debería ocurrir, pero a la larga quien está pagando los platos rotos es el ciudadano a pie, es la persona que va allí, y el sistema no debería funcionar así. No debería funcionar así. Y creo que debemos aspirar a algo mucho mejor que eso. Voy a dos temitas rápido. O sea, más alto. El asunto de Andrea de Castro es bien importante porque dos juezas distintas, una no emite la orden de protección, quiere decir que entendía que no había un peligro inminente, y lo que hace es citar el caso
y la segunda determina no causa conforme a la prueba que destiló. Estamos hablando de que en este momento no había causa y no se puede imputar a esos jueces que no actuaron conforme a derecho. Dos juezas distintas, con criterios distintos, evaluaron el caso y resolvieron una que no había sentido la evidencia para emitir para hacer una determinación de causa, una regla 6, y la otra que no había ese elemento de peligrosidad o inminente peligro. Ambas abogadas preparadas con los requisitos necesarios, que no es cualquier persona que escogieron, con la preparación que tiene que tener. Con experiencia, no eran de ejercicio de nombramiento ninguna de las dos, con experiencia. Por lo menos Alvarado yo litigué en su sala y de hecho mi impresión era que era pro fiscalía. Mi impresión cuando litigué en su sala, que fue varias veces, era bastante conservadora en sus determinaciones. Aparte de eso, le había dicho que tenía otro asunto y ya se me olvidó. Bueno, tranquilo, yo lo que quería era no irnos sin ¿verdad? Terminar de discutir esta situación que me parece a mí que las cosas han cambiado por ese evento. Siempre ha habido un miedo innato en los casos de violencia doméstica, y entonces siempre el mismo patrono y todo el mundo se te va encima por lo que debía haber ocurrido, porque es bien fácil, ¿verdad? Si uno tuviera una bolita de cristal, pero aún así ocurrió una muerte. Eso no quiere decir que el caso estuvo mal investigado. Si el fiscal decidió no radical y hubo una muerte después, pues hay que respetar ese criterio porque entendían que no había los elementos. Entonces, ¿por qué crear opinión pública en contra de? Yo recuerdo una vez, y cuando termino, yo investigo un caso de violencia doméstica de un individuo que le dice a la dama, a su pareja, como siga, te voy a matar a puñaladas. Y el tipo sacó un puñal y se lo mostró. Entonces, eso fue domingo, lo dejó en la celda, radicó lunes. En aquel momento, el arma blanca, que era bajo la ley vieja de armas anterior a la del, y por eso es que no me acuerdo del articulado, creo que era el artículo 22 de la ley de armas del 50 y pico. No estoy diciendo con esto que soy viejo, ¿verdad? Soy bastante jovencito. Entonces, recuerdo, y radico el 3.3, la amenaza. Entonces, la muchacha llega, no quiere prestar declaración jurada. Entonces, al final convenzo, mire, dama, ponga, ¿qué es lo que usted tiene? No, usted no tiene interés, pero no hay problema, póngalo también, pero dígame lo que pasó, y pone que no tiene interés. Y entonces ella declara lo que pasó, pero no tengo interés en hacerle daño a mi esposo, lo quiero y lo amo. Bueno, van al tribunal. Cuando llegan al tribunal, la dama no quiso declarar. La jueza terminó no causa, porque si no declara, pues no hay prueba. ¿Me siguen? Entonces termina no causa correctamente. Viernes, el individuo le da 5 puñaladas. Viernes, me llama el fiscal que está de turno y me dice, Sancho, ocurrió esto, estoy aquí en Cuamo levantando este cadáver y dice que ya estuvo en fiscalía contigo. Sí, ¿no? Es un caso la semana pasada y bueno, lo que les conté a ustedes. Miren, mi gente, eso fue viernes. El lunes estaban las feministas allí piqueteando a la juez. Estaba Cira Calderón condenando a la juez por radio. Que miren, ¿por qué yo sé lo que pasó? Porque el policía me tiene que traer de vuelta que la boleta con la denuncia, ¿verdad? Con el no causa. Y yo decidiré, porque tengo 60 días en ese momento, si iba en alzada o no iba en alzada, ¿verdad? Pues cuando el agente me trae la denuncia, le pregunté qué pasó. La señora no quiso hablar, ¿verdad? No quiso decir ni palabra, fiscal. Bueno, pues entonces, ¿qué culpa tiene el juez de eso? ¿Por qué sacrificarla? ¿Verdad? Ponerla en un paredón público y hacer eso que hicieron en contra de ella. ¿Ve? Hasta una investigación se tuvo que hacer. Yo declaré lo que hay. Esto es lo que hay aquí. La juez no cometió nada indebido. Pero o sea, estamos en un mundo y así operaba, y yo te estoy hablando de eso en la década de los 90, ¿verdad? Otros días. Aunque José nació cerquita de los 90, pero ¿verdad? Pero la realidad es esa, mi gente, y yo le digo de verdad, yo veo estas cosas con tanta pena y desde siempre era así, pero ahora es peor, de verdad que ahora es peor. José, más alto para que te podamos oír. Estamos metiendo presos a personas en la etapa de regla 6 por ponerle una fianza tan onerosa
casos particularmente de ley 54, que al final del día, si los traen culpables, partiendo de la premisa que no le den un desvío porque la víctima no lo es, tiene derecho a una probatoria. Entonces le ponemos una fianza por las nubes, que el único propósito que tienen es ingresarlo a la cárcel. Entonces, con esta situación del programa de servicios ante la juicio, que requiere que cuando se le pone grillete estén a 30 minutos de la casa, o para que ellos presten la fianza estén a 30 minutos de donde vive la víctima, pues, la realidad es que estamos viviendo tiempos bien difíciles. Y nosotros, gracias a Dios, estamos aquí y somos los abogados, pero cuando le toca al ciudadano de a pie, un día en la cárcel es duro. Así mismo es. Bueno, Carlos, algo adicional, último comentario antes de sellar la intervención de hoy. No, yo creo que interesantísimo este tema, ¿verdad? De la situación de los tribunales y precisamente ¿verdad? No podemos de ninguna manera